Hola amigos y hermanos, bienvenido a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Nos encontramos estudiando cómo interpretar la Biblia. En esta ocasión la lección 11, la Biblia y la profecía. Las profecías juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de lo que son los acontecimientos de este planeta, los acontecimientos futuros. Así que las profecías nos brindan una vislumbre certera de cómo sucederán las cosas y cómo nosotros debemos estar listos para enfrentarlas. El 30% del contenido de la Biblia es profecía. Si existe algo en la palabra de Dios que produjo un reavivamiento en tiempos de la Reforma Protestante, fue precisamente el estudio de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis. En ese entonces el método usado para interpretar las profecías fue el método historicista. De allí el lema sola escritura. Como Daniel y Juan usaron la interpretación, marcó el rumbo interpretativo de las profecías. Así que tanto Daniel como Juan usaron este método interpretativo llamado historicista. El método historicista se destaca su cumplimiento de forma lineal y progresivo, de forma continua. Esta forma de interpretación condujo a muchos reformadores a identificar de forma correcta el cuerno pequeño. Entre ellos está John Wycliffe, Zwinglio, Lutero, Knox, entre otros grandes. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura. La seguridad de las escrituras es incuestionable. Su precisión en su cumplimiento deja a muchos impactados. Podemos notar cómo las profecías se cumplen al pie de la letra, resaltando la veracidad de la palabra de Dios y su contenido actualizado en los eventos proféticos. Las profecías nos brindan avivamiento y esperanza. Todo apunta a un mundo nuevo, con la manifestación gloriosa de Cristo en las nubes. Daniel 2 dice que la piedra vendrá a implantar un reino que nunca será destruido, a sabiendas esa piedra que destruye la estatua de Daniel 2 que Nabucodonosor viera allí en aquella majestuosa estatua que compone los reinos en metales. Esa piedra que viene impacta esa estatua es precisamente la segunda venida de Cristo, la cual implantará un reino que nunca será destruido. El texto de memoria de esta semana, sin duda, todos los adventistas conocen este texto. Es un texto sumamente famoso, es algo así como una identidad nuestra. Es Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Este texto de Daniel 8:14 es muy conocido para nosotros los adventistas del séptimo día. Lo que causó el inicio y desarrollo de la iglesia adventista fue el estudio de esta profecía de tiempo, la profecía de las 2300 tardes y mañana. Así que de allí nace la iglesia adventista, Dios dirigió todo y el método, por eso la iglesia adventista se conoce como un movimiento profético, porque la iglesia nace de ese movimiento profético, no simplemente fue de un acontecimiento, sino de un movimiento profético. El método base que se usó para estudiar estas profecías y el método que usa la iglesia adventista en la actualidad, es el método, como ya habíamos hablado, del método historicista. Desde sus inicios la iglesia viene usando este método y eso causó un revuelo, un reavivamiento en los tiempos de los fundadores. Es el método que usa Daniel, es el método que usa Juan. Este método sigue ese curso lineal
como ya venimos hablando, del pasado presente hacia el futuro. Así que nos da un orden cronológico de eventos desde el tiempo del profeta hacia el futuro. En Daniel 12 describe el majestuoso sueño del rey Nabucodonosor, la estatua de metales y los pies de hierro y barro cocido. Si analizamos esta estatua, que tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslo y vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro cocido y hierro, nos damos cuenta que la cabeza en la descripción de Daniel, esa cabeza de oro, es Babilonia, es decir, es el primer reino, y continúan los surgimientos de los demás reinos después de la caída de Babilonia. Siguió la misma secuencia históricamente. Llegó el turno de la plata, medos y persa, el bronce, los griegos, el hierro, Roma, y el barro cocido y el hierro, Europa dividida hasta nuestros tiempos. Podemos ver cómo esa cronología de esos acontecimientos se da en orden. Así que el método historicista analiza desde los tiempos pasado, presente, futuro. Es el método más confiable, por eso la iglesia adventista lo usa. Es el método que le da origen a un claro entendimiento de las profecías. Podemos notar una forma lineal progresivo del cumplimiento en Daniel 7 y 8, como ocurre, solo que se usan bestias. Hay un paralelismo allí entre Daniel 2, Daniel 7, 8. Se usa allí la misma secuencia, solamente que allí aparecen bestias, pero es lo mismo. Los eventos no cambian. Estos capítulos abrieron nueva frontera en la forma de interpretar la Biblia en la iglesia adventista. En la interpretación bíblica existe el principio de día por año. Este principio es totalmente bíblico y es el principio usado por Daniel y también Juan en su interpretación. Así que no estamos trayendo nada nuevo. Todo eso se ha usado hace siglos. Esto se extiende de la instrucción dada por Dios a Moisés a Ezequiel, y Ezequiel también, por ejemplo, en Números 14, 34, podemos leer allí. Allí nos dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice allí en Número 14:34. Mientras que en el libro de Ezequiel 4:6 nos dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Así que podemos notar cómo la Biblia es su propio intérprete. Todo está acá en la Biblia. No se necesita una fuente de autoridad, aunque sí se pueden usar recursos, como hemos hablado: concordancia, diccionario, léxico. Se puede usar diferentes herramientas para enriquecer la comprensión. Pero vemos que la Biblia es su propio intérprete y la explicación de las profecías se encuentra en la misma palabra de Dios. Así que esto de ver acá en las profecías cómo se usa el principio de día por año, no es algo nuevo, es algo que ha sido usado mucho tiempo. Como sabemos, las profecías de tiempos son simbólicas, no son literales. Tanto sus figuras como su tiempo es simbólico. No se debe tomar de manera literal. Se habla de bestia y cuernos. Imaginemos que tomamos esto literal, sería un caos.
Tendríamos entonces bestias horrendas con grandes cuernos, irían haciendo caos. No, no es así. La misma Biblia nos explica que la bestia, pues son reinos, los cuernos reyes también. Así que la Biblia misma nos da la explicación de lo que nosotros necesitamos. Lo mismo sucede si tomamos los días literales, porque los reinos en esta tierra no son eternos. Los reinos tienen un tiempo de cumplimiento, como fue el caso en Daniel 2, que Babilonia, aunque fue muy grande, muy extenso, muy poderoso, su tiempo pasó y cayó como reino. Igual los medos y los persas, Roma, que fue el imperio que más duró, el más fuerte, tal vez diríamos, que más abarcó y creció, también pasó. Así que los reinos son temporales. No, así que cuando se habla de un tiempo, hay que entender que ese tiempo se debe ubicar de acuerdo a lo que es la interpretación correcta. Por decir un ejemplo, vemos las profecías de las 70 semanas que son cortadas de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 9, 24 al 27. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Esto es un año y 4 meses y una semana. Si se toma de forma literal, todo queda confuso. Nosotros sabemos que el Mesías no llegó en ese tiempo. De hecho, en un año y 4 meses y una semana, Daniel estuvo allí mucho más tiempo que eso. Babilonia existió mucho más tiempo que eso. Entonces, esto daría mucha confusión. Pero cuando lo llevamos al marco interpretativo de principios de día por año, entonces vemos una claridad acerca de todo aquello que se dice cobra un sentido especial. Así que si se toma de forma literal queda confuso. Pero cuando llevamos esto bajo el principio de día por año, entonces las 70 semanas se convierten en 490 años y eso sí encaja perfectamente con el cumplimiento profético que se había predicho con la llegada del Mesías, su obra redentora y todo lo concerniente a esa profecía maravillosa. En el transcurso del tiempo, con el método historicista, el principio de día por años, los reformadores llegaron a conclusiones de que el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 era el sistema católico romano. Nos preguntamos por qué ellos vieron características únicas. Por ejemplo, sale de la cuarta bestia, sale después de los 10 cuernos, era pequeño en sus inicios, se hizo grande, más que los demás, derriba 3 reyes al surgir, pronuncia palabra contra el Altísimo, persigue a los santos, trata de cambiar los tiempos y la ley, se le concede un tiempo y medio tiempo. Y vemos que esto hace 2260 en números matemáticos. Solo existe una identidad. Tanto en Daniel 7 vemos un paralelismo con Daniel 8. Si fusionamos la característica, vemos en ambos capítulos que se exalta a sí mismo este poder. Ambos son poderes perseguidores, Daniel 7:21, Daniel 8:10. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, Daniel 7:8, también 8:10. Ambos atacan al pueblo de Dios, Daniel 7:25, Daniel 8:24. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos, Daniel 7:25, Daniel 8:13. Y ambos se extiende hasta el fin del tiempo, Daniel 7:25 y Daniel 8:17. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural, según Daniel 7:11 y Daniel 8:25. En la historia, si nosotros analizamos la historia, vamos al pasado y hacemos un análisis de esta característica
qué institución, eh, qué identidad de credo, de religión, pudo tener esta característica. Solo existe una identidad que armoniza con esta característica, y es el papado católico. Surgió en la religión y la política, con una influencia y poder nunca visto sobre el decadente imperio romano. Ejerció una influencia especial en las mentes de los hombres entre el siglo VI y el siglo XVIII. Así que, analizando todos estos puntos característicos, distintivos, entonces llegamos a esta conclusión. Es interesante notar que las piernas de la estatua de Daniel 2, las piernas, como nosotros sabemos, son las partes más largas del cuerpo, y eso era Roma. Roma fue el imperio que más duró entre todos. Pero si notamos que estas piernas representan a Roma, o mejor dicho, el metal que representa a Roma es el hierro. Este dura hasta cuando la piedra golpea. Vemos el hierro presente, incluso cuando la piedra golpea los pies. ¿Qué había en los pies? Había barro y había hierro. A saber, esta piedra es la segunda venida de Cristo. El hierro está presente hasta el fin. No es Roma imperial quien está presente allí. Sabemos que Roma imperial ya pasó, no existe. Pero el imperio de Roma, por así decirlo, dejó un legado. Hay una parte de ese imperio que continuó. Y es el papado, es su sistema que quedó como ese remanente, por así decirlo, de la religión romana. Es el sistema del papado. Dentro de la profecía también se encuentra, dentro de esta profecía específicamente, el juicio investigador. El juicio investigador, la profecía nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario entonces sería purificado. Aquí no se está hablando, lógicamente, de juicio. Después del cumplimiento de los 2260 años que se cumplieron en 1798, tanto Daniel 7 como Daniel 8, como Apocalipsis 13:3 nos hablan de un juicio. Según Daniel 7, este juicio inicia en el cielo. El relato presenta en el verso 10 en adelante que el juez se sentó y vino uno con las nubes al anciano de día. Muchos pueden decir, pues esta es la segunda venida de Cristo. No dice que este personaje que aparece allí, que es Cristo sin duda, vino a la tierra, sino que vino al anciano de día. Entonces, si no ubicamos la segunda venida o esa venida a la tierra, no podemos decir que es la segunda venida de Cristo, sino un evento de juicio. Esto es después de 1798 y antes de la segunda venida, cuando el juicio tiene lugar. Si vemos estas escenas de juicio en Daniel 7, algo parecido sucede en Daniel 8:14. Nos habla de juicio. El Levítico 16 nos habla allí del día de la expiación. El día de la expiación tenía lugar a fin de año. Todos los años, al final, había ese día de la expiación. Ese día de la expiación consistía en sacar todos los pecados del santuario, eliminar los pecados. Como se sabe, allí habían 2 machos cabríos, uno por Jehová, uno por Azazel. Era el día del juicio para el pueblo de Dios. Los nombres eran presentados ante Jehová y todos debían tener una actitud sumisa, debían volverse a Dios de todo corazón, debían confesar sus pecados, porque era momento en el cual el juicio estaba teniendo lugar. Así que si las profecías nos están diciendo que cuando se cumpla el tiempo
de las 2300 tardes y mañanas iba a dar lugar al juicio. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud reverente, volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Tanto la escena del juicio de Daniel 7 como lo que sucede en Daniel 8:14 nos está hablando exactamente de lo mismo. De hecho, es lo mismo. La escena de juicio lleva su curso cuando después de 1798 se cumple esta profecía de tiempo. Este juicio está en curso en este momento. Una vez termine el juicio, Cristo dejará de interceder y todos los casos de los seres humanos quedarán decididos. Así que Dios por eso nos llama, por eso nos busca, porque el tiempo está por cumplirse. Las profecías de las 2300 tardes y mañanas, que se cumplieron a sabiendas en 1844, abrió una nueva puerta donde Cristo entonces inicia la última parte del plan de salvación, que consiste en el juicio, el día de la expiación. Y por esa razón hay que estar a cuenta con Dios antes que el juicio concluya. Dentro de la palabra de Dios existe la tipología. La Biblia está llena de tipología. La tipología puede ser una persona, una institución, un hecho en el Antiguo Testamento. La tipología es una clase especial de símbolo que representa algo futuro. Por ejemplo, Juan 1:29 dice Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se está refiriendo a Jesús en ese momento, pero si vamos al Antiguo Testamento, en los sacrificios levíticos que se hacían, nosotros sabemos que había un cordero real que se sacrificaba para perdón de los pecados. Este cordero era sin defecto y se usaba con ese propósito. Su sangre era derramada. Y Juan ahora anuncia que Jesús es el cordero. Jesús es ese antitipo. Los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento y los antitipos en el futuro en el Nuevo Testamento. Así que ese cordero del Antiguo Testamento apunta o apuntaba al Cordero de Dios, a sabiendas Cristo en el Nuevo Testamento. Vemos cómo la sombra encuentra su sustancia. Romanos 5:14 se presenta, por ejemplo, el personaje Adán, que sabemos que Adán en el Génesis existió. Adán fue el primer hombre en la tierra. Pero por Adán iba a venir toda la humanidad y por Adán heredamos también el pecado. Y dice, pero sin embargo Cristo, como el segundo Adán, vendrá y Adán nos dejó muerte, pero Cristo entonces nos iba a dar vida con su acto redentor y su sacrificio en la cruz. Así que Cristo se le presenta como Adán en su obra redentora. En Hechos 4:11 nos dice, Él es la piedra que desecharon los edificadores, hablándonos de Cristo. Esto se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar en la construcción del templo. La tipología nos lleva a una comprensión más amplia en las profecías. Para mayor aclaración, concluimos que los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento y los antitipos se cumplen en el Nuevo Testamento. Las profecías nos brindan esperanza, claridad, concerniente a qué esperar y cómo terminará todo. La palabra de Dios dice, porque no hará nada el Señor, Jehová el Señor, Amós 3:7, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Eso nos dice Amós 3:7, Jehová no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Las profecías fueron dadas a los profetas para que el pueblo de Dios no pierda el norte. La confiabilidad de las profecías fortalece nuestra fe, vigoriza nuestro ánimo. La Iglesia Adventista ha sido de gran
ha sido grandemente bendecida en la comprensión de las profecías bíblicas. Así que animo a que compartamos esa luz que nos ha sido dada y que podamos, como Daniel, como Juan, dar un legado a todas aquellas personas que leen hoy la Biblia. No estoy hablando de escribir otro libro de la Biblia, nada por el estilo. Estoy hablando del día a día en que nosotros vivimos, nosotros poder dejar un legado a esa persona, un legado de unas palabras de aliento, de llevarlo a la palabra de Dios para entender ese plan majestuoso de salvación. Así que la Biblia, hemos estudiado hasta aquí un poquito de todo y podemos notar que la palabra de Dios son la palabra profética más segura. En estas profecías bíblicas podemos nosotros tener la seguridad de que realmente la palabra de Dios es inspirada y son infalibles a la hora del cuestionamiento humano. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.